Sean todos bienvenidos nuevamente a el Día del Señor. Damos gracias a Dios que nuevamente nos congrega de esta forma inusual, de esta forma virtual, pero sabiendo que en Cristo Jesús todos estamos unidos en Él. Vamos a dar inicio a nuestro servicio y les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 40. Leamos este Salmo de David con mucha atención para dar inicio a nuestro servicio. Salmo 40. Dice así la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. Y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Hemos leído la palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Señor y Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad nuevamente de celebrar un día más a tu nombre. Gracias Señor porque nos has guardado en esta semana que pasó. Gracias Señor porque tu misericordia, tu bondad y tu amor han estado con nosotros. Igual que David, Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en ti porque cada día buscamos tu rostro. Gracias Señor, porque aunque estemos afligidos y necesitados, este salmo, en palabras de David, nos dice que tú piensas en nosotros. Y Él está aquí manifestando el cuidado que tú tienes para con Él, o tuviste para con Él, igual que lo tienes para con nosotros. Y declara David en este salmo que tú eres nuestra ayuda y eres nuestro libertador. Aquí estamos, Señor, expresando esta gratitud a ti en este día, por tu cuidado, por tu protección, sobre todo por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Recibe, Señor, este culto que celebramos en tu nombre, como una ofrenda de gratitud a ti, como una ofrenda, Señor, de un sacrificio vivo de cada uno de nosotros, para alabanza de tu nombre. También, Señor, por medio de esta oración queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, don Héctor, doña Clarita, la recuperación de la hermana Isabelita, por nuestra hermana Blanca Lilia, por
el yerno de don Héctor, Max, allá en Canadá, por su hija, que también está allí al lado de su esposo. Fortalece sus corazones, Padre. Infúndeles a ellos la medida de fe que necesitan para vivir cada día en medio de sus aflicciones, y que ellos puedan también, como David, decir: a pesar de que he estado en aflicción y necesitado, Jehová pensará en mí. Oramos por aquellos, Señor, que tienen un corazón lleno de aflicción, de temores, de angustia, para que tú también des a ellos la medida de fe y ellos puedan, Señor, en medio de sus momentos difíciles, aprender a confiar en ti. Oramos por los que están sin trabajo. Provee para ellos, Señor, para que puedan tener una oportunidad de trabajo, para que puedan tener por medio de este trabajo, Señor, un sustento. Sostén, Señor, las familias que representan esta congregación y aquellos que nos escuchan también por este medio. Infúndeles a ellos, Señor, la fe, la medida de fe que traiga a ellos salvación y vida eterna. Señor, en tus manos nos entregamos y pedimos tu bendición para este servicio. Ahora, permite que nuestro corazón pueda alabarte con gozo y gratitud. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, abran sus himnarios en el número 80 y vamos a alabar al Señor cantando este hermoso himno. Adoradle. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor y al Espíritu divino alabanzas de loor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, mi buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Amén. Qué bueno es poder adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Vamos a buscar el himno el coro número 89. Número 89. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor
Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Iglesia, espero que en cada uno de tus corazones estés reconociendo, diciendo por gratitud a Él que viniste a alabarle. Vamos a buscar el himno número 150. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Sí, Señor, tú eres la rosa blanca y pura de Sarón, tú eres la fuente de agua viva que nos ha dado la salvación. Padre, queremos darte gracias por permitirnos cantar a ti, Señor, con inteligencia, con gratitud, porque nos has abierto nuestros ojos para saber que adoramos al Dios verdadero, al Dios que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, te damos, porque en tu infinita bondad nos has llamado a salvación y nos has dado ese don de la vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Señor, alabamos tu nombre, porque todos nuestros pecados fueron puestos allí en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros somos declarados justos delante de ti. Señor, ayúdanos a recordarnos cada día el Evangelio de gracia, ese Evangelio que nos ha cambiado nuestra condición de ser enemigos tuyos para ahora ser llamados hijos tuyos. Gracias, bendito Dios y Padre, por darnos ese privilegio de ser llamados a salvación. Y hoy, como un solo cuerpo, como tu iglesia, te alabamos y adoramos, Señor, reconociendo que somos justificados y salvados, no porque lo mereciéramos, no porque hiciéramos algo, sino porque tú te dignaste, Señor, en amor, por un compromiso de amor contigo mismo, a salvarnos. Señor, ayúdanos a ser también personas que en nuestro corazón tengamos el deseo de proclamar la verdad del Evangelio, para que otros puedan conocerte, Señor. Oramos por nuestros vecinos, amigos, hijos, hermanos, tíos, abuelos, papás, Señor, para que también ellos vengan a ti en arrepentimiento y fe y tú hagas una obra en sus corazones, Señor. Transforma, Señor, ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y también llama a estas personas, Señor, que le hemos compartido el Evangelio, a nuestros familiares y seres queridos, Señor, llámalos a salvación. Padre, te doy gracias por las ofrendas que has traído, Señor, a la iglesia. Gracias por las familias que dan, por aquellos que dan con gozo en su corazón, reconociendo que todo lo que
tú les has dado de pura gracia es tuyo, Señor, y que ellos lo devuelven a ti por medio de la ofrenda. Gracias, Señor, porque estas ofrendas sostienen esta congregación, Señor. Bendice a aquellos que han dado, Señor, y conforme, Señor, a tus perfectos planes, retribúyeles en frutos espirituales en sus vidas. Ahora, Señor, prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro espíritu, nuestros oídos para escuchar y aprender tu palabra, y que cada uno de nosotros seamos ministrados por ellas conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas, y que también tu palabra sea un medio por el cual traigas tu salvación y vida eterna a los que la escuchen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos y se ubican allí en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y vamos a estudiar hoy los versículos del 21 al 34. La semana pasada aprendimos que predicar el Evangelio no siempre va a producir el resultado que queremos. El Señor compara a los que predican el Evangelio con un sembrador. Este sembrador salió a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla no siempre cayó en buena tierra y por eso no dio los frutos esperados. En la enseñanza de la parábola del sembrador de la semana pasada, aprendimos que algunos tienen el corazón muy endurecidos. Otros tienen un corazón muy superficial y otros tienen un corazón muy preocupado por las cosas de este mundo. Esa parábola que vimos la semana pasada también nos enseñó que muchos corazones son preparados por Dios para recibir la palabra y que esa palabra va a fructificar en la vida de ellos con una medida del 30, del 60 y al 100 por uno. Así que debemos predicar la palabra porque ese es el medio más poderoso que Dios ha de usar para obrar en el corazón de los hombres y establecer en ellos su reino. Jesús nos enseñó que su reino se expande es a través de la predicación de su palabra. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día, allí en el capítulo 4 de Marcos, en los versículos 21 al 34. Hay allí en estos textos que vamos a leer 3 parábolas que nos muestran el poder de la palabra en el avance y el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. La primera parábola la encontramos en los versículos 21 al 25 de Marcos 4. Versículos 21 al 25. Acompáñenme en la lectura de estos versículos. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Allí la palabra almud significa una cesta, una canasta. ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El Señor Jesús se vale de una imagen o de una historia de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales en una forma clara y fácil para entender. Y también fácil de recordar. Pero aprendimos la semana pasada que esa misma parábola tiene el propósito de oscurecer esa verdad que se quiere dar a conocer cuando la persona que está oyendo tiene un corazón predispuesto en contra de esa verdad.
Por eso dijimos que las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, pero también son un medio de juicio para aquellos que desprecian la verdad en contra de toda evidencia. Es por eso que Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que el hombre natural, aquel que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si hoy tú eres un cristiano genuino, es porque un día Dios te abrió el entendimiento. Dios hizo en ti una obra en tus oídos. Dios hizo una obra en tu corazón. Y no solamente para que pudieses entender su palabra, sino también para que ames su palabra, para que obedezcas su palabra. Lo que el Señor nos está diciendo en esta primera parábola de Marcos, capítulo 4, del versículo 21 al 25, es que ese tesoro que se nos ha confiado, se nos ha dado para que lo compartamos con otros. Hermanos, porque qué razón o por qué razón se le dará una lámpara a una persona si no es para que haga que la luz de esa lámpara brille y traiga luz. Es inconcebible que en una casa que está completamente oscura, alguien tenga una lámpara en la mano y decide ponerla debajo de una canasta o debajo de la cama. Y bueno, nosotros vivimos en una época donde tenemos ya luz eléctrica. En la época de Jesús esto no existía y por eso de pronto la enseñanza para ellos fue más clara. Pero muchos, cuando se va la luz, sabemos que tenemos que prender una linterna o una lámpara y allí podemos ver la sencillez de esta enseñanza. Así que es más inconcebible cuando se trata de la luz del Evangelio, porque vivimos en un mundo que está en tinieblas. Y ya sabemos que Jesús no es una de las tantas luces que este mundo ofrece. Él es la única luz. ¿Y qué debemos hacer todos aquellos que tenemos el privilegio de tenerlo a Él como la luz de vida eterna? Lo que debemos hacer según lo que estamos leyendo, dice el versículo 22. Debemos hacerla brillar, dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él no dijo yo soy una luz más, Él dijo yo soy la luz del mundo. Pero Jesús nos está diciendo aquí en esta parábola que para estos oyentes que estaban allí con Él, que su verdad antes estaba oculta. Cuando dice allí, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Quiere decir, esta verdad estaba oculta antes, ni escondido que no haya de salir a la luz. Pero Él ahora está diciendo que eso no siempre va a ser así, que va a llegar el día en que esa luz que una vez estuvo oculta debía ser puesta en alto para iluminar al mundo entero. Y sabemos, hermanos, que después de la resurrección, después que el Señor Jesús resucitó, salió de la tumba, Él ordenó que todo creyente debía proclamar el Evangelio a todo el mundo. Recuerden esa gran comisión que Él dejó allí en Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 al 20. El gran privilegio que Dios te ha dado a ti de conocer y entender su palabra es también tu gran responsabilidad. Dios no nos hace responsable de convertir a nadie al cristianismo, pero sí nos ha dado la responsabilidad de hacer brillar la luz del Evangelio donde quiera que nosotros podamos hacerlo. Y noten la seriedad de esta responsabilidad con la que el Señor Jesús está tratando este asunto.
Miren el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si escuchas su palabra y no haces lo que su palabra dice, entonces no escuchaste lo que el Señor está diciendo. En este texto el Señor nos invita a escuchar la palabra con mucha atención, no solo para poder entenderla, sino para que podamos compartirla con otros. No podríamos compartir la verdad que nosotros no conocemos. Y no podemos conocer bien esa verdad si no prestamos atención a esa palabra de verdad. Versículo 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Miren que el texto dice, mirad lo que oís. En otras versiones dice, cuidado con lo que oyes. Bueno, en otras palabras, Jesús dice, escuchen con mucha atención para que puedan tener un entendimiento claro de esta verdad. No se dejen distraer por nada cuando lean o escuchen mi palabra. Iglesia, cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas una predicación íntegra, bíblica, de sana doctrina, es Dios quien te está hablando de tú a tú. Por eso Jesús dice que presta atención. Y luego nos dice allí, en el mismo texto, que con la medida con que midáis, es decir, que en el contexto en lo que Jesús nos viene hablando, nos está diciendo, mira, ese cántaro en el que tú estás metiendo este tesoro de la palabra de Dios, esa cantidad de palabra que tú estás guardando y atesorando, aquí entonces Jesús está afirmando que hay una gran bendición en el esfuerzo de tratar de entender la palabra y de asimilar más esa palabra. Y usa esta figura de que de la misma forma como tú la recibes, con la intencionalidad con que tú recibes esa palabra, usando la figura de una medida, de esa misma forma, tú vas a recibir también una recompensa. Si tú asimilas esa palabra, si escuchas la palabra con fe, con un corazón sumiso, ¿sabes lo que va a pasar? El Señor bendecirá tu esfuerzo, dándote un mayor entendimiento de esa misma palabra. Proverbios capítulo 9, versículo 9 dice, da instrucción al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La forma como tú respondas a la verdad que Dios te permite conocer determinará la abundancia de la medida que te sea concedida. Eso es lo que Jesús está diciendo en este texto. Y ese conocimiento de su verdad va a traer a tu vida más conocimiento de Dios, va a traer a tu vida más gozo, va a traer a tu vida más confianza en sus promesas, va a traer a tu vida más santidad, menos apego a las cosas de este mundo y sobre todas las cosas, va a traer a tu vida un mayor aprecio y un mayor amor por nuestro glorioso, bendito y exaltado Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, la bendición de Dios sobre nuestras vidas no será proporcional a la medida de nuestra atención a su palabra, será desproporcionalmente mayor. Míralo nuevamente en el versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún, mira, y aún se añadirá a vosotros los que oís. ¿A quién se le va a añadir más? Aquellos que han oído con atención. Pero este es un versículo que tiene dos caras. Dice, Dios en su generosidad dará a ese oidor diligente una bendición que será más grande en proporción
mucho más de lo que con justicia podríamos esperar. Será más grande. Y lo reafirma en el versículo 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y ahí está la otra cara de la moneda. Aquel que ha recibido los beneficios que vienen a nosotros como resultado de tener un oído diligente a la palabra de Dios, seguirá recibiendo cada vez más y seguirá brillando cada vez más. Pero este texto muestra la otra cara de la moneda. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermano, o tú que me escuchas, si dejas de poner atención a la palabra de Dios, las capacidades que una vez tuviste se irán atrofiando y tarde o temprano terminarás perdiendo lo que una vez tuviste. El brillo y el esplendor de la sabiduría de la palabra de Dios se opacará por completo. Y el peligro de esto es que puede ser que al final de la historia de tu vida se evidencie que nunca fuiste un verdadero creyente. Recordemos que la marca distintiva de las ovejas de Cristo es que escuchan su voz y la obedecen. La marca distintiva de la verdadera fe no es que retrocede ni se estanca, sino que persevera y crece cada día. Bueno, quedan dos parábolas más que miraremos más ligeramente. Ya el Señor nos ha dicho que debemos compartir la luz que recibimos de su palabra. Ahora el Señor quiere enseñarnos que esa palabra que nosotros vamos a comunicar a otros va a operar misteriosamente en el corazón de los hombres que la escuchan. Y Él quiere que prestemos atención a esta nueva enseñanza, porque cuando nosotros ignoramos esta verdad, de que la forma como opera la palabra de Dios cuando la proclamamos en el corazón de los oyentes, no depende de nosotros, depende de Dios. Tenemos que tener en cuenta esta verdad para que no caigamos en el error de medir los resultados por lo que nuestros ojos pueden ver. Versículo 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, ahora el Señor cambió los elementos de la enseñanza. En la primera parábola usó la luz de una lámpara. Ahora usa el ejemplo y las figuras de la agricultura. Pero todo para enseñar la misma verdad. No está cambiando el tema. Plantar un huerto requiere de mucha paciencia. Los agricultores son personas que han desarrollado mucho la paciencia. Una vez que se planta la semilla, comienza un proceso que tú no puedes controlar, que no se puede ver hasta que la semilla germina, hasta que crece la planta. Y eso es lo que está enseñando aquí el versículo 27, cuando dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hermanos, la semilla es uno de esos elementos tan comunes de la naturaleza y pequeños, pero que al mismo tiempo tan extraordinario. Dentro de una semilla está concentrado todo el potencial que ella necesita para reproducirse a sí misma. Y lo que Cristo dice aquí es que así es también su palabra. Nuestra labor es ser sembrador de la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la predicación del Evangelio.
para que luego Dios se encargue de hacerla crecer en el corazón que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiera. Si olvidamos este principio, correremos el riesgo de manipular la palabra de Dios, de inventar métodos no bíblicos para poner esa palabra más cómoda, más atractiva, más a la moda. Ya no prediquemos un mensaje, demos una charla motivacional, no cantemos himnos, cantemos estas canciones que son más rítmicas para que eso atraiga más a la gente. Ese es el riesgo que se va a correr. Aquí el Señor está siendo claro. Predica la palabra. Descansa, que yo me encargaré del resto. Eso es lo que está diciendo allí. Leamos el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahí el Señor dice, en este texto, que su palabra, igual que en la agricultura, lleva un proceso automatizado. Y cuando Dios dice que su palabra crece en ese corazón, o cuando Dios determina tomar esa palabra que por medio nuestro es llevada a la vida de una persona, cuando Él ordena que esa palabra dé fruto allí, nadie puede detener ese proceso. Pero hay algo más que el Señor nos quiere enseñar, y es que el reino de Dios experimentará un crecimiento desproporcionado en comparación con la pequeñez de sus inicios. Leamos el versículo 30 y 31. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. La semilla de mostaza era una de las semillas más pequeñas que se sembraba en los campos de Israel. Y al crecer, esta semilla producía un arbusto muy grande. Su crecimiento no era proporcional al tamaño de la semilla. Y el Señor quiere enseñar aquí que así será el crecimiento de su reino en la tierra. Él estaba hablando allí a los apóstoles y les estaba motivando con estas palabras. Él les estaba diciendo que el reino de Dios aquí en la tierra comenzaría con un grupo pequeño de hombres, o sea, ellos, los discípulos. Hombres insignificantes, pero llegaría a tener tal crecimiento que llegaría a abarcar a todas las naciones de la tierra. Cuando dice en el versículo 32, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Imagínense, hermanos, lo alentador que fue para estos discípulos escuchar esta enseñanza. Ellos creían que el plan evangelístico de Jesús no estaba dando resultados. Los verdaderos seguidores de Jesús allí en esos momentos eran muy pocos. Muchos seguían a Jesús por motivos equivocados. Ellos ya se habían dado cuenta que las multitudes le seguían, ya sea por tener una sanidad, por arreglar un problema en sus vidas, pero no por amar el Evangelio, no por traer un corazón arrepentido y creer el Evangelio. Así que ellos veían que no estaba dando muchos resultados. Pero en esta enseñanza Jesús les exhorta a estos discípulos y también nos exhorta a nosotros a tener paciencia, a seguir perseverando en la fe y a confiar en el poder del Evangelio. ¿Quién se podía imaginar que de ese pequeño grupo de hombres tan comunes y corrientes llegaría a impactarse al mundo como ellos lo hicieron? Cuando la historia llegue a su final,
veremos lo que Juan vio y lo narró en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 7. Y dice allí en este capítulo que él vio una gran multitud que nadie podía contar. Personas, seres humanos de todos los pueblos y naciones y de toda lengua. Millones de personas adorando al Cordero, que fueron traídos al arrepentimiento y a la fe por medio de la predicación del Evangelio. Isaías capítulo 53 versículo 11 dice que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, tu responsabilidad y la mía no es mejorar el plan de Cristo. No es sentarnos a planear cómo vamos a hacer para que el reino de Dios se expanda en el mundo. No. Nuestra responsabilidad es obedecerle a Él, proclamando su palabra. Esa luz de su palabra debe brillar. Esa semilla de su palabra debe ser sembrada. Y Él no ha prometido enviar ángeles para que hagan ese trabajo. Él ha encargado esa labor y esa tarea a hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, para que lo hagamos. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra y que esta palabra nos mueva a abrir nuestra boca y proclamar esta verdad. Dios les bendiga. Iglesia, para terminar vamos a cantar el himno número 400. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Oro al Señor que puedas cantar esa canción de que Jesús es tu Salvador, que Él es tu Dios, que Él es tu Rey, y que puedas vivir esa verdad, pero también proclamarla a otros. Nadie que tiene una luz la esconde. Que Dios te ayude a mostrar esa luz poderosa, esa luz que trae vida, transformación al corazón de aquellos que la escuchan y la proclames. El resultado de que esa semilla crezca, de que esa luz alumbre a otros corazones, lo dará el Señor. Pero debemos obedecer en hacerlo. Te invito a que proclames el Evangelio, a que prediques el Evangelio y que regales la Biblia y que discipules a alguien para que el reino de Dios nazca en ese corazón y esta persona pueda cantar como tú, de un hombre que le transformó. Iglesia, Dios te bendiga para todos. Un saludo especial. Les envío a la distancia un abrazo y mi cariño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos despedidos.